Bien. Me gustaría escucharles, jóvenes, para poder ya empezar nuestra sesión de hoy. Recordar un poco qué fue lo que trabajamos en la clase pasada. A ver, ¿cuál fue lo que hemos trabajado en la clase pasada? Profesora, Hola, ¿cómo estás, Margot? Te escuchamos. buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En la sesión pasada hemos hablado sobre los tipos de comunicación. Tipos de narración oral. Exactamente. Hemos hablado sobre los tipos de narraciones orales y cuáles habían sido. El cuento, la fábula, las leyendas, los mitos, anecdotario. Eso no me acuerdo, profesora. Perfecto. Muy bien. Entonces, hemos hablado sobre diferentes tipos de narración oral y hemos incluido a estos tipos todo lo que corresponde, todos los textos que corresponden al género narrativo, para ser más precisos, ¿no? Al género narrativo. De hecho, a este grupo pertenecen las leyendas, los mitos, los cuentos, los relatos, las anécdotas, etcétera. Y es más, habíamos dado un ejemplo como casi un poquito de todo, ¿verdad? Y todos nos habíamos puesto en la posición del narrador, ¿no? Todos hemos sido narradores en ese entonces. Hoy día tenemos otra sesión sumamente interesante, ya que sabemos los tipos de narración que existe en el campo de la literatura, en el campo de la comunicación. Ahora, jóvenes, es preciso hablar sobre algunas cualidades que nosotros ya debemos de utilizar, donde particularmente aquí te voy a presentarte y listo, ahora sí. Donde en la expresión oral. En este caso ya nosotros, recuerda que la clase pasada nosotros nos convertimos en narradores. Ahora nos vamos a convertir ya sabiendo cuáles son los tipos de textos que pertenecen al género narrativo, ¿ya? Vamos a nosotros ahora a aplicar en nosotros mismos esas cualidades que nos va a permitirnos seguir comunicándonos con las personas que nos rodean y más aún cuando nosotros ya vamos a estar en el aula con nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Esas cualidades de la expresión oral, jóvenes, son tipo pautas que nos permiten a nosotros ser un poquito más, no solo expresivos, sino más bien ser precisos, ¿ya? Ese es el término, ser más precisos en lo que queremos decir. Pero antes de poder hablar de la sesión misma, vamos a trazarnos ciertas metas. Esta meta nos va a permitirnos a todos nosotros pues concentrarnos más en la sesión de clase y de esta manera enfocarnos en estas metas. A ver, al finalizar la sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces de aplicar estas cualidades en nuestra expresión oral, en la presentación de un discurso argumentativo de manera proactiva. Entonces, todos nosotros, al finalizar la sesión, tenemos que ser totalmente capaces de poder expresarnos, pero utilizando estas cualidades, ¿sí? Realizar un discurso a uno utilizando cualidades para que pueda ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? ¿Alguien me dice qué significa ser proactivo? ¿Alguien entiende sobre qué es ser proactivo? A ver, jóvenes. ¿Nadie? La proactiva o la proactividad. Pro quiere decir después, ¿no es cierto? Durante. A ver, chicos. ¿Nadie? Bien. Todos nosotros, jóvenes, tenemos que ser capaces de poder realizar un discurso
en la cual sea dinámico, en la cual sea un discurso en la cual todos estén completamente atentos, que tú puedas llamar la atención con el tema que tú des a conocer, ¿sí? Entonces, esa tiene que ser nuestra meta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, una de las cualidades jóvenes que nos van a permitirnos ser más expresivos en la comunicación oral va a ser la estilística y los recursos retóricos. Escucha bien, la estilística y los recursos retóricos. Pero, ¿qué es la estilística? Vamos a partir por ahí, ¿ya? La estilística, muchas veces nosotros nos hemos regido ante un público y es muy probable que los resultados no hayan sido muy exóticos o ni siquiera exitosos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de los que están en este grupo, estoy segura que en algún momento han estado sobre un grupo de determinadas personas para poder dar a conocer algún tema. ¿Sí? Para poder hablar algo o discursar algo. Y seguramente muchos de ustedes han salido no muy contentos del discurso que han realizado, ¿no? Entonces, ya que de repente no alcanzó la expectativa que ustedes querían hacerlo, ¿no? El cómo hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué hablar en público no es tan agradable para algunos? Y de hecho, para muchas personas jóvenes no va a ser tan agradable hablar en público. No va a ser tan agradable. Entonces, ¿qué estaría pasando o qué cosas nos estaríamos como nosotros eh, preguntándonos? No sé si ustedes se han preguntado en algún momento y han dicho, ¿qué me estará faltando o por qué no me gusta hablar en público? De repente a muchos les suda las manos, empiezan a temblar, balbucean, empiezan a sudar, transpirar, o de repente olvidan lo que estudiaron o lo que se prepararon, etcétera. Todo eso hace de que de repente no sea agradable estar frente a un público, ¿verdad? Porque hablar en público, jóvenes, es saber expresarse oralmente ante los demás. Eso es en realidad el discurso. Dice saber expresarse oralmente ante los demás. Por ello las personas, o por ello nosotros, la persona que habla en público es un artista, tiene que ser un artista que empleará el lenguaje para crear obras de arte con la palabra. No es un actor, de hecho, pero se transforma en el escenario para hacer vivir, sentir y pensar a su público. Es decir, es un buen comunicador que sabe hacerse entender y sabe lo que su público espera de él. Entonces, para mí particularmente, jóvenes, para que uno pueda lograr todo lo que estamos mencionando, o sea, que tu discurso sea un wow y que tú puedas con tu discurso hayas podido llamar la atención de los oyentes, de tus espectadores, que tú hayas cumplido con las expectativas que te has trazado como discursante o que hayas utilizado los términos más apropiados para dar a conocer el tema, que hayas dibujado tu tema con palabras tan, no sé, seleccionadas, clasificadas. Entonces, jóvenes, por eso se prepara mental y físicamente, constante y disciplinadamente, por medio del estudio de la estilística y de los recursos retóricos para que en la práctica pueda desarrollar sus habilidades. Uno de mis secretos míos, jóvenes, como para poder salir después de haber hecho un discurso y para poder salir así como satisfecho, contento y decir, sí hice un buen discurso. Pero ¿cómo sabes si hiciste un buen discurso o no? De hecho, porque sientes que tu público te ha entendido sobre todo lo que has querido transmitir o lo que has querido decirles. Esa va a ser la mejor respuesta, que tu discurso ha sido un buen discurso, ¿sí? Pero particularmente para mí, jóvenes, ya de manera muy personal te digo, ¿cuál es mi secreto, como quien diría?
ya, en la cual de repente mi discurso sea agradable o exitoso, es simplemente dominar el tema, saber el tema. Mientras uno no domine el tema, créanme que sí se va a querer improvisar, vamos a empezar a balbucear o tartamudear o utilizar muchas muletillas que nos va a permitir simplemente hacernos notar que estamos nerviosos o que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces aquí interviene la estilística y el dominio de tema. Mientras dominemos el tema, vamos a utilizar los mejores términos para poder explicarlo, ¿ya? Y tus oyentes, obviamente que van a quedar satisfechos con lo que tú querías decirles o con lo que has transmitido. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ¿y cuál es la tarea de la estilística en el discurso oral? Ya que mi Giovanna acaba de decir que uno de los secretos es dominar el tema, entonces, ¿dónde queda la estilística? ¿Verdad? Te cuento que la estilística, jóvenes, consiste en determinar la forma de expresar los pensamientos, la emoción y los sentimientos de los sujetos hablantes. Por ello, para conseguir estas cualidades de la expresión oral, es necesario el estudio de la estilística y de los estilos retóricos como lo sencillo, lo sublime y lo templado. La estilística, jóvenes, no solamente utilizan los poetas utilizan diferentes recursos estilísticos, así se le llama en literatura, en el mundo de los poetas, recursos estilísticos, ya que utilizan términos más sofisticados, términos clasificados, palabras metafóricas, ¿no? Y utilizan mucho lo que es la melodía, la musicalidad, pero con las palabras, ¿sí? Con las palabras. Así que es bueno tomar en cuenta lo que es la estilística también como una comunicación o como un recurso en la comunicación o en el discurso oral, ¿sí? Lo sencillo, lo sublime y lo templado. ¿Y cómo es eso? Es importante señalar que la sociedad actual exige un alto dominio de comunicación oral. Todas aquellas personas que no puedan expresarse de una forma clara y coherente y con una mínima corrección está reduciendo sus expectativas personales y profesionales. Hoy en día, jóvenes, la competencia en el campo laboral, en el campo político, social y en todos los campos, en realidad, simplemente está buscando personas competentes. Una persona que sí esté apto y esté dispuesto y esté totalmente preparado para poder comunicarse con los que le rodean. Ese es el principal requisito. Y de hecho, cuando usted busca un trabajo, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso no hacen una entrevista personal? ¿Y qué creen que ellos califiquen en la entrevista personal? Bueno, aparte de que puedan calificarte la presencia o la forma como haya sido vestido y todo lo demás, lo que todo ello, por más que usted haya ido con el mejor traje, bien peinadita, bien peinadito, bien maquillada, ha utilizado hasta un traje nuevo de repente, pero ¿qué pasa si de repente no estamos preparados en la comunicación oral? Wow, no nos va a acompañarnos muy bien y no nos va a salvar, de hecho, el traje nuevo, ¿sí? Entonces, si usted se ha vestido como para una entrevista, ya su traje nuevo, el mejor vestido, bien maquilladita, perfumada, la mejor cartera, el señor se puso su mejor traje, etcétera, y de paso que va a cerrar como con broche de oro, pues que usted esté completamente preparado de manera en sus conocimientos, su presentación, en su discurso, etcétera,
va a complementar aún mejor toda la apariencia que usted pueda tener. ¿Eh? Entonces, jóvenes, miren, todo es un complemento, pero aquí dice, todas aquellas personas que no puedan expresarse de una forma clara y coherente y con una mínima corrección, están reduciendo sus expectativas personales y profesionales. O sea, es como dando un paso atrás. Dice aquí, reduciendo sus expectativas personales. Esto de acá vamos a tomar en cuenta, yo voy a subrayar bastante, resaltar esto. Clara y coherente y con una mínima corrección están reduciendo sus expectativas personales y profesionales. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son los estilos que podemos nosotros emplear en nuestros discursos? Eso es lo que más nos interesa ahora, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar? ¿Cuáles son las pautas, los tips que nosotros podemos aplicar? Existen tres estilos que siguen vigentes hasta el momento, pese jóvenes al transcurrir de los años. Estas pautas siguen vigentes hasta el momento y lo siguen utilizando. Estos son el estilo sencillo, el estilo templado y el estilo sublime. Tres estilos para mejorar nuestro discurso. ¿De acuerdo? Tres estilos. Pero ¿de qué trata estos estilos? ¿De qué trata el estilo sencillo, el estilo templado y el estilo sublime? Vamos a empezar por el estilo sencillo, ¿ok? Miren este esquema, observa las características que posee el estilo sencillo. Desecha todo lo relacionado con la afectación y el artificio. La práctica esto va a ser posible, jóvenes. Cuando nosotros de repente estamos un tanto, sabemos muy bien que cuando voy a discursar o voy a estar frente a un público, si nosotros sabemos que nos vamos a poner nerviosos, vamos a empezar a sudar, mis manos me chorrean de sudor, me pongo a temblar, wow, estoy como, me dejo dominar con esos sentimientos, pues créame que por más que usted domine el tema, no le va a ir muy bien. Desecha todo lo relacionado con la afectación y el artificio. Deséchalo. ¿Sí? Esa es una de ellas. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Saben cuál es algo que me ayudó a mí? Bueno, de hecho, me gustaría saber, jóvenes, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué opinan ustedes al escucharme? ¿Qué opinan de mí al escucharme? ¿Creen que de repente yo fui así, como ya ella, bueno, la Miss está hablando con confianza y bueno, ya pues seguramente ella tiene experiencia y wow, ya y le va súper, ¿no? Etcétera. Pero ¿cómo creen que se haya logrado eso? ¿De qué manera se ha logrado eso, jóvenes? Les voy a contar otro de mis secretos. Cuando yo fui estudiante en la primaria y en la secundaria, fui la niña y la jovencita más tímida e introvertida del salón. Más tímida e introvertida. Cosa que ahora cuando les cuento a mis amistades no me creen. Me dicen, no, tú estás mintiendo. ¿Cómo vas a decir tú eres una loca que tú normal hablas delante del público? Hasta el punto, jóvenes, de que, por ejemplo, en la institución que trabajo actualmente, para cualquier actividad, cualquier acontecimiento que tenemos nosotros público, ¿ya? Para muchas personas, pues para que conduzcan definitivamente me dicen, mi Giovanna, ella. Pero ¿por qué no, profesores, ustedes varones? No, usted, ya. Entonces, no, usted no tiene miedo, yo me pongo nervioso y etcétera. Y yo les cuento, yo también fui así. Y créanme, jóvenes, yo fui la más tímida de mi salón, la más calladita de mi salón. Y un tip que me ayudó fue lo siguiente. Mi maestra de comunicación, recuerdo muy bien su nombre, María Antonieta, así se llamaba mi maestra. Ella nos decía, chicos, me van a exponer tal tema, pero van a practicar. Y
Cuando hablaba de exposición, wow, todo el mundo empezaba a temblar por ese entonces. Yo más aún. Y nos decía, para poder practicar, van a tener que pararse frente a un espejo. Y de seguro que ustedes siguen escuchando esas pautas, jóvenes. Te paras frente a un espejo y expones mirándote a los ojos. Y muchos jóvenes, muchas veces cuando se miran en el espejo, se miran, pero igual siguen sintiendo temor o siguen sintiendo hasta roche, vergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hice. En una ocasión ya estaba en la secundaria, por entonces no me había atrevido ni siquiera con tanta exigencia de mis maestros practicar. Había estudiado, sí, estudiado, pero cuando ya le puse formalidad, dije, a ver, voy a practicar con el espejo. Me puse el espejo y empecé a exponer mirándome en el espejo. Y me daba roche, tanto roche, que ni siquiera había gente a mi alrededor, me daba roche de mí misma y no me fue bien. La segunda, la tercera, cuando ya empecé a exponer, bueno, cada vez que yo exponía, de hecho, yo transpiraba, mis manos sudaban, lo típico de las personas. Donde ya le puse más empeño y más formalidad, jóvenes, ya cuando estaba estudiando pedagogía, ahí sí, me gustaba realizar mis materiales con mis propias manos. No tanto estábamos relacionados con la tecnología, ¿ya? En mi época. Bueno, no soy tan viejita, pero tampoco soy moderna, ¿ya? Eh, no tanto estábamos familiarizados con esto de la tecnología, así que todo material que las personas o los estudiantes exponían, pues eran hechos a base de sus manos propias, maquetas, láminas, dibujos, papelógrafos, entre otros. Así que me encantaba hacer mis materiales con mis propias manos. Serán imágenes, y me gustaba bastante no escribir mucho. ¿Por qué? Porque creía que un papelote se veía no muy agradable si le llenaba de puras letras. Me encantaba siempre utilizar un poco de letra y un poco de imágenes acompañado con imágenes o esquemas y de esa manera pueda un poquito variar, ¿no? Para la vista de mis compañeros. Y así, jóvenes, con la práctica, sí, pude lograr. Hasta el momento sigo sintiendo nervios, pero tal vez ya no es la misma magnitud que tenía en aquel entonces. Entonces, el primer punto es desechar todo lo relacionado con la afectación y el artificio. Lo otro nos dice, condena todo tipo de adornos y se inclina por la naturalidad y sencillez. A veces, jóvenes, cuando nosotros no utilizamos, sino queremos utilizar lo más extravagante, utilizar términos incluso más desconocidos posibles, y si no tenemos dominio de utilizar esos términos, créanme, al contrario, nos va a desfavorecer en el discurso. Pero si nosotros ya manejamos términos de repente un tanto que nos puedan acompañarnos en el discurso, utilízalo. Pero que sean términos en la que tú estés pensando que tu oyente te va a entender. ¿Qué pasa si doy un discurso en una comunidad? ¿Qué pasa si utilizo términos rebuscados, términos desconocidos que la mayoría no van a saber el significado? ¿Mi tema se dejará entender? No me van a entender, jóvenes. Así que voy a hacer un discurso insulso. Y mi mensaje que he querido dar a conocer, de hecho, no me van a entender y va a ser en vano. Entonces, utilicemos términos en la cual tú creas que te van a entender, creas que te van a escuchar y entender el mensaje. Inclínate más por la naturalidad y la sencillez, ¿sí? No necesita la pompa ni las figuras. El autor se muestra tal cual es, sin caer en lo vulgar o chabacano. Claro, para que tú puedas hacer un discurso sencillo, tranquilo, un discurso elegante, no necesitas como utilizar términos extravagantes, términos desconocidos. Puedes utilizar términos tranquilos
y sin bajar de nivel, como dice aquí, sin bajar de nivel. Mantente en el mismo nivel, pero utiliza términos sencillos. Muestra un aspecto tranquilo, un aspecto sencillo, ¿no? Y así como dice, eso es lo sencillo, jóvenes, ¿sí? Desecha todo lo relacionado con la afectación y el artificio, o sea, ocúpate en que tu discurso de repente sea lo más simple posible, pero sin bajar de nivel, ¿ya? Sin bajar de nivel. Puedes hacer un discurso sencillo, prepárate todo lo básico, todo lo necesario, todo lo esencial y listo, ¿ya? Muchas veces he visto a discursantes que se preparan así como artículos, como ya parece la constitución política, ¿no? Bastante. Yo digo, wow, supongo que domina todo el tema, lo cual es lo contrario, te desfavorece. Entonces, utiliza el estilo sencillo que te va a ayudar bastante. El estilo sencillo, jóvenes, va acompañado de ciertas expresiones graciosas que hagan más vivo el mensaje y mantengan el auditorio despierto e interesados en el tema. Si bien tienen las características mencionadas en las líneas anteriores, es innegable que va acompañado de algunas cualidades. Por ejemplo, naturalidad, con franqueza y sin disfraz. Concisión implica evitar rodeos y repeticiones innecesarias. Candor, que el orador exprese sus pensamientos y sentimientos con ingenuidad, ¿sí? Así que podemos utilizar para poder dar ejemplos, podemos utilizar lo que está a nuestro alrededor, podemos utilizar las personas que están ahí a nuestro, bueno, a más próximo a nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos un discurso muy sencillo, pero agradable al mismo tiempo. Pero ¿cómo es el estilo templado, jóvenes? ¿Cómo es el estilo templado? Se preguntarán. El estilo templado, jóvenes, este estilo es el que se ubica en el medio, ¿ya? Es un intermedio entre el sencillo y el sublime. Toma ciertos aspectos de ambos, tanto la naturalidad del primero y la brillantez del segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el estilo templado? El estilo templado es el intermedio, como dice, ¿ya? Templado viene de tibio, pues, ¿no? Admite los adornos del arte y la belleza de las figuras, más tiene como fin principal el deleite de los oyentes, ¿de acuerdo? Y como producto, ¿qué vas a tener? Las características, igual características, ¿sí? Admite adornos de, aquí ya tú puedes aplicar en el estilo templado, si tú ya te notas, ya te autoevaluaste y dijiste, no, yo ya domino este tema. Así que lo voy a hacer un poquito más magistral, lo voy a hacer un poquito más avanzado, dependiendo, siempre chicos, dependan a qué tipo de auditorium te vas a dirigir. Sí, ese es el principal secreto también después de dominar el tema. Tienes que pensar con qué tipo de personas te vas, a quién va dirigido. Y eso es lo que te va a ayudar a poder preparar un discurso. Puede ser un discurso sencillo o puede ser un discurso de estilo templado o puede ser de repente un estilo sublime, ¿ya? Extravagante, ¿ya? Todo depende de ello. Entonces, aquí en el intermedio, si crees que ya vas a tratar, por decirlo así, oye, mi discurso va a ir para mis colegas, así que voy a hacer un estilo templado, puedo utilizar ya términos un poquito más rebuscados porque sé que ellos me van a entender y me siento más cómodo así. Entonces, aquí ya admites algunos adornos del arte, belleza de las figuras, incluso puedes utilizar la última tecnología que esté de moda, ¿no? Para que tu exposición, tu discurso sea A1. Las cualidades propias de este estilo jóvenes son las siguientes. Riqueza, abundancia de palabras y expresiones que ilustre y embellezca el mensaje. ¿Ya? Entonces aquí vas a utilizar definitivamente términos ya un poquito más elevados, ¿sí? Hacer uso de repeticiones, volver a ideas expresadas con anterioridad para clarificar un pensamiento.
Entonces ya vas a utilizar sinónimos, vas a utilizar antónimos, vas a utilizar ciertos términos que ya no vas a utilizar las mismas palabras para poder explicar el tema. La otra característica o la otra cualidad de este estilo es finura y delicadeza. La finura, jóvenes, tiene que ser agradable para el receptor. Nuevamente aquí regresamos a que más me va a importar el receptor, ¿sí? La finura agrada al receptor porque lo conduce a inferir lo que el orador no dice directamente. La delicadeza es la que fluye del sentimiento, ¿sí? Entonces, mira, toma en cuenta esto también, la finura y la delicadeza. Agrada al receptor. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ya como oradores, vamos a tomar en cuenta eso, ya, la delicadeza, la finura. Ojo, aquí ya tiene que ver qué términos usted va a utilizar, qué términos va a utilizar, qué movimientos va a utilizar, cómo se va a poner de pie, cómo va a cruzar las piernas, cómo va a utilizar las manos, cómo está vestido, cuál va a ser el tono de voz que usted va a utilizar, cuál va a ser la postura, cómo va a realizar el desenvolvimiento del escenario, abarca, no abarca, se queda paradito en un solo sitio, todo eso. O sea, va a fijarse, va a prepararse hasta en el mínimo detalle, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, en un discurso virtual, por ejemplo, por el tema de internet, yo no habilito mi cámara, pero cuando yo realizo las reuniones con mis colegas, para las reuniones así que vamos a hacer eventos o actividades públicos, ¿qué hacemos? Yo les digo, a ver, colegas, ¿saben qué? Vamos a habilitar nuestras cámaras. La postura tiene que ser esta. Tu cámara tiene que enfocarte desde esta parte hasta esta parte. Todos tienen que utilizarme tal color de traje, ¿sí? Al costado, a la mano derecha, tiene que estar la bandera, o sea, hasta los mínimos detalles. Les decía, si alguien se va a enfocarse con el celular, por favor, me tiene que poner todos de forma vertical el celular o de forma horizontal. Así, todo, o sea, fijarnos hasta en el mínimo detalle. Por favor, cuando el discursante hable, todos me apagan sus audios y de esa manera vamos a prestarnos atención. Ah, y otro detalle, cuando tengamos las cámaras habilitadas, por favor, tienen que estar completamente bien sentaditos, mirando derechito a la cámara y sin moverse. Y si usted desea moverse, tenga listo al costado su vaso de agua y a lo mucho puede girar la mano para beber el vaso de agua. Miren, jóvenes, muchos dirían, wow, qué exagerada, tanto así. Pues jóvenes, tiene que ser agradable a la vista de las personas, de mi auditorio, ¿no? Entonces yo les decía, yo siempre les repito eso a mis colegas, les digo, profesores, ustedes son profesores, les van a observar no solo sus alumnos, sino también sus padres de familia. No solo sus padres de familia, los familiares, ya que es virtual y esto es público, pues va a ser abierto. Van a verte los padres de familia, los familiares de los padres de familia, amigos será, qué sé yo. Entonces, ya pues, y entonces ahí viene la finura y la delicadeza también. Incluye, jóvenes, incluye, más allá de que nosotros podamos dominar el tema. La gracia añade vida y animación a la belleza, no confundirla con lo jocoso. Entonces, ¿qué pasa? Algunos maestros o maestras, en especial las maestras de inicial y primaria, por decir, para celebrar fiestas patrias, wow, qué bárbaro. Su espacio acomodan con brillantes, globos, serpentinas, letras, a su recontra pomposo y jocoso, ¿no? Entonces, pero todo eso tiene que ser limitado, porque no es muy bueno que tú puedas como añadir demasiadas cosas como para supuestamente es agradable, no.
opaca al discursante, opaca bastante al discursante. Así que yo siempre pido, por favor, todos en un fondo blanco. Si no tiene fondo blanco, ya, entonces pongan en un fondo donde no haya nada. A lo mucho, póngame una lámina, no sé, por decir, si es fiestas patrias, ponte una banderita del Perú al costado y listo. O si quieres poner algunas letras, ya póngale Viva el Perú o Viva Fiestas Patrias y listo, ya no pongas más globos. No, eso ya confunde la situación y el aspecto, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar las ocasiones, la realidad misma, ¿ya? Entonces, jóvenes, hemos visto dos pautas, en realidad nos falta una. Hemos visto el estilo sencillo y el estilo templado. Lo voy a dejar para el final, el estilo sublime. Tomado en cuenta, jóvenes, el estilo sencillo, que ha quedado bien claro, naturalidad, concisión y candor. También hemos hablado sobre el estilo templado, el intermedio. Me va usted a preparar un discurso de 3 minutos, así, exactos, precisos, 3 minutos nada más sobre un tema de la actualidad. Usted elige. Para eso debe utilizar las cualidades de la expresión. Elija cualquiera de estos, jóvenes. Puede utilizar el estilo templado o puede utilizar el estilo sencillo. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos me utiliza y me prepara un discurso, ¿ya? De un tema de la actualidad, de cualquier tema de la actualidad, no sé si política, no sé si de algún aspecto que pueda estar ocurriendo, de la sociedad o la economía, salud, no sé, usted elige. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? Interesante, profesor, interesante el tema, profesora. Así vamos a aprender algo. Ok, y no hay preguntas. Y me doy cuenta de que solo ha estado escuchándome un estudiante que acaba de hablar. Profesora, Dime, Ever. como una grabación lo vamos a enviar al WhatsApp. No, esto lo vamos a hacer aquí en clase, ¿ya? A la siguiente clase, chicos. Ah, ya. Está bien, Ujú. profesora, está bien, profesora. Eso me gustaría participar en eso, profesora. Yo creo que como la gran mayoría. Mm, Todos tienen que participar sí o sí, ¿ya? Ahí quiero yo Profesor, una escucharles. pregunta. Sí, claro, por supuesto, dime. Dime, te escucho. Se fue. Profesora, disculpa, ¿qué se llama? ¿El trabajo va a ser para la siguiente clase o para ahorita? Siguiente clase, jóvenes, para la siguiente sesión, ¿ya? Y de paso ahí Ya, culminamos con el otro estilo que nos